Hola, soy Paola Coaín del diario Perfil. Para arrancar una preguntita también un poco fácil. Hoy había declaraciones suyas en algunos medios evaluando un poco lo que es la situación de China, que es una de las preocupaciones más grandes en este momento sobre la demanda y sobre cómo puede afectar a la Argentina. Y en ese sentido, usted destacó que le preocupaban algunas políticas internas en lugar de la crisis internacional. Quería saber si podía profundizar un poco en esos conceptos. Hay dos respuestas. Una es que yo creo que China está haciendo ajustes internos en una economía que tiene un control del Estado muy grande, es decir, que yo no veo que vaya a haber una crisis en China y que yo creo que son ajustes propios de una economía que estaba exacerbadamente colocada hacia la inversión externa y que está cambiando hacia otro modelo más basado en el consumo. Es decir, son ajustes internos de China, pero no me preocuparía demasiado como que es el fin, digamos, de lo que pensábamos que iba a suceder. Yo lo tomo de esa manera. Puedo equivocarme. Ayer justamente estuve en una cena con un economista chino muy importante que está de visita aquí en Argentina, que es quizá el economista chino académicamente más respetado del mundo, que también ratificó esta idea de que la tasa de crecimiento de China va a ser 7% y que va a haber una caída en el crecimiento dentro de una década, 2 décadas o 3 décadas. Esa es una primera interpretación de la respuesta a esa. Y la otra es que si nos pasamos mirando qué es lo que pasa, o sea, si nos pasamos poniendo el foco en lo que nosotros no podemos hacer nada, no vamos a hacer nada. Entonces, si todo el problema que tenemos se resuma a que teníamos viento de cola o viento de frente, o que el mundo se nos vino encima o se nos vino abajo, le sacamos el foco a los desafíos que tenemos internos. Y hay tantas cosas para arreglar tan fácil que me parece poner en la agenda ese tema era importante. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Fernanda Sandes, soy de Diario La Nación y lo primero que quería saber es por qué Agrofina. Digo, porque en la presentación no lo mencionaron, pero me parece que era un punto súper importante. Quería saber por qué es real que para mucha gente usted sigue siendo todavía hoy el rey de la soja. Pero bueno, quería saber por qué ese pasaje a lo que tiene que ver con agroquímicos, fertilizantes y todo Sí. lo que comprende Agrofina. Hay algo peor que ser rey de la soja, ser el rey de los agroquímicos. No, nosotros lo que hemos hecho en los últimos años es reestructurar nuestro modelo de negocios a raíz de los cambios que se dieron en Argentina y en la región, y pasamos de ser una empresa de producción a una empresa de servicios, y esos servicios, muchos de esos servicios están vinculados con la distribución y la transferencia tecnológica y demás. Y hemos iniciado un proceso de alguna especie de integración de esos servicios con las industrias. Por ejemplo, a nuestra distribución de fitosanitarios le agregamos la fábrica de fitosanitarios, a nuestra distribución de semillas le estamos agregando plantas procesadoras de semilla, a nuestros temas financieros hace algunos años le agregamos una sociedad de garantía recíproca, a todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión ahora creamos una empresa que se llama Fronte, que hemos hecho en sociedad con el INVAP para dar servicio a agricultura de precisión. De alguna manera integrarnos más profundamente en la investigación y el desarrollo. Bueno, ya que citaron los agroquímicos, sigamos un poco por ahí. El Papa en la reciente encíclica nos ha invitado a reflexionar sobre los modos de producción y consumo. ¿Pudiste revisar algo en lo referido a la producción? La realidad, Sergio, es que este es un tema de revisión constante en alguien que es profesional y que está comprometido con lo público. O sea, no es una cuestión... Obviamente que la encíclica me parece que genera un momentum, una ola muy favorable porque coloca esto en la agenda pública mucho más intensamente y profundamente, pero si uno puede revisar lo que yo vengo diciendo de hace décadas sobre el tema de los hábitos de consumo,
eso está presente, digamos. Después, también si uno revisa de alguna manera mi militancia a favor de la receta agronómica, en realidad lo que está detrás de la receta agronómica no es un papelito, sino algún nivel de control y compromiso de los ingenieros agrónomos y de los que aplican sobre la calidad de las aplicaciones. Y esto es algo que vengo dando de fines de la década del 90. Es decir, que esas cuestiones están presentes. Sí me parece que la encíclica lo que genera es esta movida general, esta conciencia, esta conmoción, para colocar este tema más en la agenda y poder acelerar en una agenda mucho más rápida. Ahora, los temas vinculados con el impacto de los fitosanitarios, como también podría ser de los medicamentos o de otros productos de base química que se utilizan tanto para la salud como para la producción de alimentos, yo creo que la forma de funcionar es tener un Estado fuerte, con institutos fuertes que puedan determinar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Me parece que la lucha está ahí. En ese sentido, también, desde hace muchos años, tratamos de tener una SENASA fuerte, una CONAVIA fuerte, ministerios fuertes en relación a eso. Mi lectura, por mi experiencia de 30 años de profesión, es que se va avanzando hacia el uso de agroquímicos más amigables con el medio ambiente. Es decir, yo empecé usando, digamos, en ese momento se usaban productos clorados, fosforados, es decir, de mucho más impacto, que fueron prohibiéndose y fueron reemplazados por otros de menor impacto sobre el medio ambiente. Me parece que hay una tendencia, ojalá que esta encíclica levante la vara y que realmente haya más presión para el uso de productos menos tóxicos, ¿no es cierto?, que los que se usan. Que son tóxicos, son tóxicos. Es decir, mal usados son peores, bien usados son menos. Y para eso está el Estado que debe decir qué podemos hacer y qué no. Y si tiene sentido usarlos. A lo mejor el Estado determina que no tiene sentido usarlos y tenemos que ajustar los sistemas de producción a otro tipo de cosas. El nivel de conocimiento que hay sobre el tema es que si se dejan de usar, disminuiría la productividad de los cultivos. Al disminuir la producción habría menos oferta y los precios subirían. Pero si eso es ajustado, compensado con una eficiencia en el uso en el consumo o en los hábitos de consumo, quizá esas dos cosas podrían trabajar como un nuevo sistema virtuoso, ¿no?, de menos uso de estos productos y demás. Creo que también hay otros tipos de productos que también deberían hacerse. ¿Por qué usamos tanto transporte privado, pudiendo usar más transporte público? ¿Por qué se usa petróleo, carbón? Bueno, en fin. Parece que es una agenda que el Papa la coloca al frente y me parece en ese sentido la encíclica hay que estimularla, defenderla, proyectarla. Hola, vuelvo. Mire, justamente usted comentaba recién lo del tema de la necesidad del control del Estado. Sí. Y puntualmente mencionó a SENASA. Yo me había detenido en uno de los químicos restringidos en Argentina y lo que comprobé es que hay realmente un descontrol con lo del tema del etiquetado. Productos que son considerados en otros lugares del mundo tóxicos o aún por el mismo SENASA como tóxicos o como peligrosos, aparecen como banda verde. De hecho, CASAFE, ¿no?, la Cámara Argentina de... Claro, por si no lo conoce alguien, de sanitarios y fertilizantes, dice que casi el 80% de lo que se comercializa en Argentina en materia de fitosanitarios son de banda verde. Ahora, algunas de esas sustancias, de hecho, por el mismo SENASA, circulan catalogadas de una manera, pero cuando uno va a la clasificación toxicológica es de otra. Yo he encontrado concretamente un producto considerado de peligrosidad 2, catalogado como de peligrosidad o de prácticamente verde. No riesgo, como verde. Exactamente, le nombro cuál es. Es la fluorocloridona. La fluorocloridona, hay más de una empresa que la fabrica, de hecho la tiene Samba, la tiene Nufarm.
y creo que el que fabrica Agrofina se llama Talis. Quería saber, bueno, ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa cuando el Estado mismo no...? No conozco el detalle de eso, pero yo creo que hay que ponerle foco al SENASA. O sea, me parece a mí que como sociedad tenemos que tratar de que sea lo más eficiente, pedir que rindan cuentas. Estas preguntas tendrías que hacérselas al SENASA. Me parece que si no tenemos institutos de calidad con transparencia, estamos sonados. Creo que ese es el punto. Digamos, no es un punto de pelearse en la calle por la fluorocloridrona, ¿viste? Es ir al SENASA y que te aclaren por qué sí o por qué no. Y el caso del glifosato es también muy paradigmático. Yo estoy haciendo la consultoría en Colombia, ¿no? Donde el glifosato se usaba para matar cultivos de coca, que se prohibió. Bueno, se prohibió porque si encima que matamos el cultivo de coca, fumigamos a los pueblos con glifosato, y la decisión estuvo basada en un informe que hubo de que el glifosato tenía un nivel de riesgo, digamos, cancerígeno y demás, que apareció en un instituto de la Organización Mundial de la Salud. Claro, exactamente. En la misma categoría que el café y el mate. Entonces yo le pregunté a los diputados de Colombia si iban a prohibir también el café con ese argumento, ¿no? Perdón, pero hay una pequeña aclaración ahí. Eso fue por el tema de la temperatura del agua. Nunca se dijo que el mate era carcinogénico, sino que tomado a temperatura elevada, al igual que el café, podía generar algún tipo de proceso neoplásico, lo que fuese. Bueno, el glifosato también, si lo aplicás puro es una cosa, y si lo aplicás diluido al 1 por 1000 como se aplica es otra. Claro. Pero quiero decirte que muchas veces se toman a la ligera cosas y donde yo creo que nosotros nos ponemos a debatir entre nosotros temas que por ahí desconocemos, y que debería haber institutos técnicos calificados desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de riesgo, y no descarto que la percepción pública sea un input importante, ¿eh? O sea, yo creo que hay cosas que podrían ser maravillosas, pero que la percepción pública es mala, habría que prohibirlos igual. No estoy en desacuerdo, porque la sociedad en su conjunto no quiere que se use el glifosato y eso es aprobado, que no se use el glifosato, o que no se tome café, qué sé yo. Sí. En la época de Galileo, después tardamos 500 años en darnos cuenta que eso estaba mal, pero bueno, puede ser, cada sociedad puede hacer lo que quiera, lo que no puede evitar son las consecuencias, que pueden ser buenas, pueden ser malas. Buenas tardes. Le voy a leer una pregunta de un colega de Coronel Pringles, Jorge Torreguitar, que la acercó por mail. Él pregunta, ¿la soja transgénica no es aceptada por la mayoría de los países europeos por considerar que aún se desconocen los efectos que causarán sobre el organismo humano esa mutación en la semilla? ¿Cómo podrían asegurar que este alimento no es nocivo para las personas? Pero no, es falso lo que dice. O sea, hoy el 95% de la soja que se consume en Europa es transgénica. Es decir, el camembert de Francia está hecho con leche de vacas que se alimentan de soja transgénica. El prosciutto de Parma viene de carne de cerdo que se alimenta con soja transgénica. Porque la mayoría de la soja la compran en Brasil, en Argentina o en Estados Unidos, y la mayoría es transgénica. Lo que hacen ellos es no aprobar para sembrar soja transgénica en Europa. Pero la verdad es que la mayoría de la soja que se consume en Europa es importada y es transgénica. Perdón, y no hay, después de 20 años, la verdad es que no ha habido denuncias de impacto de la soja transgénica. Creo que el problema de poner una soja transgénica es como antiguo. El problema es que hay más o menos 500 productos nuevos transgénicos que van a aparecer en los próximos años y que hay que tener institutos de aprobación y de pruebas que sean serios para tener la mayor seguridad posible. Y ahí está el tema de si prohibís por las dudas o dejás que, digamos, haces pruebas con algún riesgo porque el progreso que puede generar o la ventaja es mayor que el riesgo. Bueno, y ahí están nuevamente el Estado, ¿no?
Sí, el principio precautorio, no me salía la palabra. Yo pensaba a raíz de lo que pasa con la palabra transgénico, la palabra agrotóxico, se le dice a los agroquímicos, y del otro lado las empresas de agroquímicos dicen fitosanitarios, que digamos, no hay toda una lucha por el lenguaje. Pero digo, toda la soja, hay como una demonización, no sé si es la palabra correcta, pero hay como todo un rechazo a lo que produce el agro en un país que es muy agrícola. Vos viajás y te contactás con otros países. ¿Esto es en general así? ¿Hay como un rechazo a la producción agrícola que es en general o pasa más acá? Mi registro es como que es de más de 2008 a esta parte, pero no sé si tiene que ver. Yo creo que depende un poco de qué rol cumple el sector agropecuario en cada país. Si el sector agropecuario es pobre y está hecho pomada, todo el mundo dice que bueno, los del campo hay que protegerlo, mi amigo campesino, todos quieren ser campesinos. Si el sector agropecuario es moderno, competitivo, desarrollador y demás, como dice en Argentina, tú dices, mirá, estos oligarcas, qué sé yo, qué bien que le va, hay que matarlos. Entonces me parece a mí que hay obviamente en algunas culturas, no en todas las culturas. En Estados Unidos el productor agropecuario es una especie de santo, digamos, al mismo nivel que los maestros, como si fueran los maestros de acá. En Europa son los jardineros, los que cuidan la tierra, o sea, tienen un rol en el colectivo diferente. Y acá hay todavía una cosa como muy adolescente de la sociedad, estoy hablando en conjunto, de que por un lado alguno lo puede llegar a ver como un oligarca, como la sociedad rural, otros no entienden muy bien de qué se trata, y creo que también el liderazgo público, no solamente político, sino de la sociedad civil, ha hecho poco por esclarecer estas cuestiones, por meterse a fondo en el debate. ¿Quién es el sujeto? ¿Cierto? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica de este sector? Entonces se generan toda una serie de prejuicios, creencias, ideologías sobre el tema. Inclusive, en este caso, ayer hice una nota para un programa que creo que aparece hoy, de Slotoviasta, un periodista, que me decía, ¿no habría que castigar a la soja para que se siembre más trigo y maíz? Y creo que el flaco era economista, digo, no sé cómo le dieron el título, pero realmente es como decir, no sé, matemos a Maradona para que Burruchaga se luzca más, no sé. Es decir, hay una cosa muy fuerte, digamos, sobre esta cuestión del éxito. O sea, queremos que Argentina tenga empresarios, queremos que sea competitiva a nivel global, pero lo que es competitivo, los empresarios que son exitosos, que han puesto todo, hay que castigarlo. Hay un problema. Es una responsabilidad exclusiva del Estado aquello de las buenas prácticas, porque aludiste en 2 o 3 oportunidades al SENASA y demás. ¿Cuál es la responsabilidad del resto de los actores? ¿Cuál es la responsabilidad de los empresarios? Los empresarios, hay mucha responsabilidad y la estamos asumiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el sector privado agropecuario, en APRESIDE hemos hecho lo que son buenas prácticas y el proceso de buenas prácticas con certificaciones. Mi misma empresa es una de las líderes en la ronda de soja responsable, con certificaciones de organismos mundiales donde participan inclusive ONG ambientalistas. Sí, hemos hecho lo que realmente muchas cosas y creo que se podrían hacer muchas más. Pero evidentemente cuando vos tenés un problema, por ejemplo, nuevamente para dar un ejemplo, para el glifosato, ¿no? Y en realidad es una lucha entre ciudadanos sobre si fumigar con glifosato está bien o no. Y el Estado no tiene una posición que diga esto es así, pues nosotros pensamos esto, y esto se queda en una lucha entre nosotros, eso no está bien. Porque nos pone digamos, yo, por ejemplo, di una conferencia en Córdoba y sufrí una agresión de un grupo de gente que estaba ahí. Y yo, no sé, a lo mejor tienen buenas intenciones, a lo mejor no lo sé. Con
todo respeto, a lo mejor ellos tenían un problema con el glifosato, se sentían afectados por el glifosato y a mí me consideraban Mr. Glifosato, ¿no? Y hasta puedo entender esa reacción, pero que no haya un comunicado del Ministerio de Salud de Córdoba, de la Nación, diciendo nuestra posición sobre este tema es esta, eso me parece grave. En ese caso, para eso está el Estado. Ahora, los privados somos responsables también. Tenemos que ayudar a construir el Estado y a construir esas medidas, sí. Yo creo que lo estamos haciendo. Hola, ¿qué tal? Un poco hablando del tema del Estado o el liderazgo del sector agropecuario. El sector agropecuario no ha sabido, o por lo menos esa es mi percepción, no ha sabido organizarse y estructurarse políticamente como corresponde. Han reaccionado espasmódicamente ante situaciones de conflicto más grandes o más chicas, ya sea de índole política o de índole climatológica o lo que sea, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo ve esto usted del tema de la organización política del sector agropecuario? Si lo están haciendo bien o no, o si simplemente desde afuera es algo que se ve, porque hay grupos como por ejemplo el grupo sindical, se maneja ya organizado desde hace muchísimos años. Los empresarios, el sector más duro de la empresa, los industriales, digamos, tienen sus más y sus menos y podemos opinar, pero están organizados de alguna manera y lo que vemos es algo bastante más primitivo en el sector agropecuario. Eso por un lado. Por otro lado, se habla generalmente de Estado y se piensa en el Poder Ejecutivo. Es cierto, hay algunas normativas, yo coincido con usted, que deberían partir de algún tipo de consenso, de acuerdo. Nos estamos olvidando siempre, casi siempre, del Poder Legislativo. ¿Cómo se maneja el tema agropecuario en el ámbito legislativo? El lobby me parece que es malísimo, sí. Esto está grabado, pero realmente no me parece que sean muy profesionales o no lo están haciendo de manera organizada. Y tampoco creo que haya un interés, o a lo mejor sí lo hay en el tema de las políticas de desarrollo regional, etcétera, etcétera, desde el mismo Poder Legislativo. Y esto repercute claramente en los poderes legislativos o en las intendencias que al final acaban sacando este tipo de resoluciones de ahora no se puede aplicar productos fitosanitarios a más de 200 metros o a menos de no sé cuánto, y hacen que de un minuto para otro los productores, que además tampoco están organizados políticamente, se enteren de que están en agosto y a partir de septiembre no pueden hacer ningún tipo de proceso de aplicación de productos fitosanitarios, etcétera. Quería ver un poco qué opinan. Mira, un productor agropecuario en cualquier lugar del mundo, eso sí es común, es un ser solitario, aislado, poca sociabilidad, digamos. Somos brutos en términos, si querés así, sociales, ¿no es cierto? Porque estamos preocupados por si llueve, porque al otro día podemos sembrar, si cosecha, si la semilla te lleva. Estamos muy focalizados a temas operativos, mucho menos a temas conceptuales y mucho menos a temas de civilidad o ciudadanía y demás. Y la realidad es que las instituciones que te representan o el liderazgo que conseguimos es más o menos alineado a esas características. No ha habido liderazgos renovados en ese sentido, ha habido gente joven, pero no que represente estas cuestiones. Creo, a pesar de eso que te acabo de decir, que el sector ha generado una institucionalidad nueva en los últimos 10 o 15 años, bastante más moderna que otros sectores. Además, bueno, ACREA fue más tradicional, pero APRESID, Asociación de Productores Innovadores, se crearon las asociaciones por cadena de valor. Y las asociaciones por cadena de valor son verdaderamente una innovación porque son las únicas asociaciones no corporativas del sector empresarial, para decirlo de manera directa, porque representan el bien común. O sea, en una asociación de cadena de valor está el consumidor, el fabricante, el productor, el INTA. Bueno, y eso se crearon 4 cadenas de valor, 4 organizaciones, instituciones de cadena de valor. O sea que hemos sido innovadores en la cuestión institucional. Yo creo que no hemos sido acompañados desde el Estado por interlocución de calidad como para ir creando cosas juntos, pero la institucionalidad está. Ahora, los productores no somos un partido político, ni lo vamos a hacer. Podemos tener, porque hay productores de distintas ideas. O sea, Argentina debe tener 200.000 productores. Hay productores trotskistas, hay productores de derecha o conservadores. Y te diría yo que hoy no te puedo decir que haya una mayoría de uno o de otro. Bueno, trotskistas deben ser minoría, pero los conservadores y los progresistas, más o menos, si vos querés, debe haber de todo.
Y no lo hemos logrado tener un lobby fuerte. Tenemos algunas cosas que no tienen otros, por ejemplo, tenemos una visión común. Tenemos una idea del país, de lo que queremos, de nuestro sector, del impacto sobre nuestro sector. Hay papers y libros escritos sobre esto, que yo creo que ninguno, ni siquiera la UIA debe tener lo que nosotros tenemos escrito. Pero eso nos cuesta pasarlo a los mecanismos del poder y a los mecanismos de la legitimidad pública. Creo que después del 2008 hubo un avance muy leve, pero yo creo que la dirigencia no estuvo a la altura de lo que imponía eso. O sea, la dirigencia, la reacción a la 125 no fue una reacción de la mesa de enlace. La mesa de enlace es una consecuencia de la reacción. La reacción fue espontánea, autoconvocados, redes sociales y demás. La mesa de enlace surge como eso, institucionalizó y organizó de alguna manera la respuesta, pero no pudo administrar el posconflicto, por decirlo de alguna manera, con una agenda de los agrodiputados. Ahí teníamos agrodiputados, teníamos una fuerza en el Congreso, pero no se pudo coordinar la agenda. No se pudo coordinar porque yo creo que los dirigentes no estaban preparados para eso. Sí, Javier Vence de la agencia DIN. La verdad que me surgen un montón de subpreguntas a partir de lo dicho aquí, ¿no? Pero retomaría un poco el arranque de su alocución. En el caso de los puntos pendientes, y me parece que las críticas mayores son para el Estado, ¿no? Entre estos puntos pendientes, ¿no? Por falta de control, por también no saber qué pasa, por ejemplo, con la ley de semillas que no se trata, por un montón de lobbies que pesan más dentro del propio Estado que en lo externo. Unido a lo que demanda el productor, que no siembra trigo hoy, que está muy ajustado, que no le cierra el bolsillo y entonces actúa en consecuencia. Pero ¿cuáles son esos puntos pendientes que ve usted? Larga lista, la larga lista de Mao. No, hay cosas de corto plazo que son insólitas, vamos a decirle. Que tienen que ver con complicar el flujo comercial, complicar el flujo de divisas en un sistema donde si no puedes pagar y no puedes cobrar, y si no puedes vender y no puedes comprar, estás en el horno. Entonces, esa complejidad que tiene que ver por la intervención de un Estado tonto en esto, con a lo mejor muy buenas intenciones de regular, de controlar y demás, algo que no es necesario controlar porque estaba funcionando bien. Me parece que ese es un punto. El otro tema, lo digo, por Dios, no lo digo de llorón, el sistema impositivo que tenemos, eso lo tienen, no sé cómo hacer para que algún día alguien me escuche, porque cuando empiezo a hablar de la parte impositiva todo el mundo piensa, se queja porque tiene que pagar impuestos. Yo no quiero discutir la cantidad de impuestos que hay que pagar. Yo creo que los impuestos que hay que pagar es lo que la sociedad defina. O sea, no hago un caso sobre la cantidad de impuestos a pagar. Creo que tiene que haber un pacto fiscal, que debe haber un pacto social y en eso definir cuánto es la carga impositiva que deberíamos tener. Sí, la forma. Cobrar impuestos al ingreso, más que al ingreso, al precio, ¿no? Las retenciones son un impuesto al precio, te disminuyen el precio, sin tener en cuenta la cantidad y el costo, es una locura, porque los impuestos están hechos para, digamos, te graban de alguna manera el capital y lo que ganás, pero nunca el precio. Y eso es una cosa loca, absolutamente loca, que tiene un efecto nocivo sobre el sistema productivo, porque genera incentivos malos, perversos. Es decir, el que pierde, pierde más. Cuando un impuesto es para, de alguna manera, redistribuir entre el que pierde y el que gana. El que más gana, más. Por eso es distorsivo el impuesto. Entonces, bueno, deteriora la relación insumo-producto, es un tema técnico, pero impacta sobre la productividad y el uso de insumos y de tecnología. Entonces, es un impuesto que genera un círculo vicioso de producir menos. Tema impositivo, tema de comercio. Hay desórdenes macroeconómicos en la economía argentina que están impactando sobre el sector, básicamente las economías regionales, porque, digamos, a nivel global
los salarios no representan la productividad que tiene la mano de obra. Entonces, bueno, ojalá que los salarios sean altos, pero llega un momento que esos son altos y no puedes vender más vino o no puedes exportar más. Entonces, en algún momento hay un nivel de equilibrio, digamos, entre lo que la gente puede ganar, porque si no, no podés exportar y no podés sostener las empresas. Entonces, el fin es decir, sí, bárbaro, es muy lindo que la gente tenga salarios fantásticos y demás, sería genial, pero hay un momento que la empresa no puede vivir más. Entonces se cae la empresa y se pierde empleo de calidad. En general, el que primero se cae es el que paga todos los impuestos, con lo cual es un desincentivo a pagar impuestos. Bueno, le pega a los emprendedores, que son los que más invierten y más arriesgan. Es decir, es un modelo que te elimina a los tipos que tienen más aversión al riesgo y más ganas de ir para adelante. Esas son las cosas de corto plazo, digamos, de el día D+1. Y después hay cuestiones estructurales de mediano y de largo plazo. Algunas están vinculadas con el tema del medio ambiente, todo el tema de la aplicación de ley de bosques, ordenamiento territorial, todas estas cuestiones que está ahora también de vuelta en el tema sobre humedales, o cualquier ambiente con servicios ambientales altos, el uso de las mejores prácticas, el uso del control en el uso de fitosanitarios o agrotóxicos, sobre los temas ambientales, sobre temas sociales, están vinculados con la convivencia de la agricultura familiar con la agricultura comercial, que yo creo que es deseable que convivan y tengan una sinergia. Yo creo que sería fantástico tanto para la agricultura familiar como para la agricultura comercial, y ahí se puede explicar bastante bien el tema. Y sobre los desafíos productivos que están vinculados con la nueva convergencia tecnológica, que tiene que ver con la vida artificial, con la materialización, el uso de las impresoras 3D, la economía del compartir, el Internet de las cosas, la nanotecnología, las nuevas semillas con microbiología intensa, nuevas semillas listas para usar, la agricultura de precisión, el uso de drones, satélites, la medicina de precisión, las plantas que producen no solo alimentos sino enzimas, bioplásticos. Y solo un ejemplo quiero dar. Ayer estuve en la reunión de directorio de Bioceres en Rosario. Estamos trabajando con la gente de Mama Grande, que lo que hace es usar una lenteja de agua para limpiar aguas hervidas. Es decir, estamos haciendo bioremediación y esa lenteja de agua se transforma en bioplástico. Entonces estamos haciendo plásticos de la mierda, Entonces resolviendo esos problemas. Con lo cual, lo digo duro, porque realmente para mí la tecnología bien orientada, con buenos controles y demás, es parte de la solución, no del problema. Hola, soy Diego Rojas. Te hago un comentario, dijiste lo de los trotskistas. Huergo, de Clarín, era del POR, posadista, ¿no? Además. Así es. Mis mejores amigos son del PCR actualmente. Maoístas. Sí, claro. Bueno, tengo una pregunta. Por eso le vendo soja china. Bueno, al respecto, justamente. La pregunta que te quería hacer es la siguiente. En medio de la crisis económica que vive el mundo y la devaluación que acaba de realizar China, que parece tener un carácter estructural, esto va a afectar probablemente las exportaciones aún más, quizás, de soja, que es uno de los principales receptores de la soja argentina. ¿Cuál es la propuesta que tenés vos o que tiene el sector para el gobierno que venga, para este gobierno, respecto a una devaluación que deba hacer? ¿Cuál es la situación, la propuesta del campo al respecto a la moneda? Sí, hablo por mí, no por el campo. Apenas puedo hablar por mí. No, hoy comentaba antes, creo que no estabas vos todavía, de que yo no creo que el problema de China sea un problema grave. Les comentaba que ayer hablé con un economista chino que también ratificó esto que acabo de decir, que está acá de visita. Creo que uno habla de la guerra de monedas y devaluaron el 4,6%. No jodamos, ¿viste? Y los ajustes que hay, sí, son ajustes. Cayó la bolsa, cayó el precio de las acciones de las empresas chinas. Las empresas chinas valían 500 veces la ganancia.
cuando una empresa norteamericana vale 50 veces la ganancia, no sé. O sea, es lógico que caiga. Es decir, era lógico que tenía que haber un ajuste en el valor de las empresas. No podían valer tanto. O sea, lo que hay es un ajuste capitalista hecho por el Estado, con las normas capitalistas, pero dirigido por el Estado chino. No creo que eso sea algo que... De hecho, las compras aumentaron de China, porque como bajaron los precios, aumentó la exportación de soja china, aumentó. No va a afectar los commodities vinculados con la alimentación. Al contrario, creo que se está reestructurando para seguir creciendo mejor. Los chinos quieren ser la economía número 1 del mundo en el 2030. Y me parece que lo van a conseguir. Y nosotros vamos a ser aliados. Podemos ser aliados con un pie encima o aliados llevándole la bolsita, ¿no? Yo creo que en las negociaciones internacionales con China tiene que estar presente esta cuestión. Con el pie encima es seguir produciendo commodities para ellos. Llevándole la bolsita es producir commodities y además producirle algún producto con algún valor distinto, pollo, cerdo, leche. Si nosotros dentro del portfolio de exportación a China incorporamos un pequeño porcentaje de productos elaborados, en Argentina estaríamos haciendo un salto estructural enorme, con muy pequeño porcentaje. Y eso es fácil de negociar hoy para Argentina. ¿Por qué? Porque tiene la soja, tiene algo que le interesa al mundo. Si no tuviéramos algo que le interesa al mundo, nos tirarían a un tacho de basura. La soja es la oportunidad, es el caballo de Troya, no es el fin en sí mismo, pero es lo que abre Argentina y lo que integra Argentina al resto del mundo. No creo que la solución de Argentina esté con la soja, pero la soja abre la puerta para que haya la solución. Entonces, tendría que ser una causa nacional defender la producción de soja, no a los productores, no necesariamente a los productores, pero también tienes que encontrarte quién se haga cargo de las cosas. No es solamente qué hacer, sino quién lo va a hacer. ¿Dónde están los emprendedores que van a hacerse cargo de laburar? Mientras nosotros discutimos acá, nos pasamos escribiendo en un diario, yo dando conferencias y demás. ¿Quiénes son los que están todos los días atrás de la sembradora siguiendo el cultivo? Alguien se tiene que hacer cargo. Y que después se le inunda el campo, después hay sequía, después alguien se tiene. El otro punto importante no es solo qué y quién, sino cuántos. Es el tema de la inclusión. Y lo digo no porque soy bueno, ni generoso, ni solidario, o no necesariamente por eso. Lo digo porque la realidad que nos demuestra es que si no hay mucha gente arriba del barco, se te hace difícil navegar solo. No te dejan navegar solo. Una pregunta por acá, un poco siguiendo con el tema del inicio de la charla y focalizándonos en lo de corto plazo que mencionaba recién. Sobre todo en algunas cifras. Se habla de un atraso cambiario de un 30%. Digamos, hablando en números, ¿eso es un número que ustedes que coinciden? ¿Les parece que está por arriba de eso, por debajo? Sí. La segunda pregunta tiene que ver con el precio de la tonelada de la soja, de $322 por tonelada. Quería saber si ustedes evalúan algún piso, un techo para el año que viene, Muy bien. en función de las proyecciones de recaudación de impuestos que pueda hacer en el país. Y me atrevo a la tercera, sobre la superficie sembrada. Bien. Si preocupa o no. Bueno, me va haciendo corto. Primer punto, tipo de cambio. Hoy lo dije en la nota esta que leíste vos, que el tipo de cambio es la consecuencia de la productividad de la economía y de la competitividad de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés una estructura económica poco competitiva, vos necesitas tener una moneda subvaluada para que eso vaya a salarios más baratos y que vos puedas exportar para compensar las ineficiencias de la economía. La economía solamente va a tener salarios más altos en forma sustentable si es más competitiva. Porque si es más competitiva, tiene un tipo de cambio sobrevaluado o bien valuado que permite que los ingresos en dólares, en términos comparativos con el resto del mundo, sean más altos. Entonces, el tipo de cambio no es la causa de la competitividad, sino que es la consecuencia de la competitividad. Esto no quita
que vos en un proceso de transformación y demás hagas como si un puente con algún tipo de pseudoprotección vinculada con un tipo de cambio subvaluado. Pero tiene que tener, no importa si es el 30, el 50 o el 10, es parte de un esquema macroeconómico que nos lleve a construir un país más competitivo. Si no, todo es relativo. Vos fijate que el kirchnerismo a partir de la crisis, o el daudismo kirchnerismo a partir de la crisis, con las devaluaciones, con la capacidad ociosa y demás, se generó toda una convergencia de cuestiones que hicieron que el país crezca durante estos años de la forma que creció. O sea, eso pudo darse porque hubo una crisis terrible. Bueno, eso lo fuimos perdiendo. Y lo fuimos perdiendo no solo porque la emisión fue mayor y demás, por temas monetarios, lo fuimos perdiendo porque no hicimos competitividad, porque perdimos la oportunidad de generar industria competitiva, un agro más competitivo y demás. Entonces, yo te diría, ¿cuál debería ser el tipo de cambio? Y dime el cambio estructural macroeconómico y hacia dónde vamos, y a partir de ahí lo podríamos definir. Yo creo que todos los equipos económicos esto lo saben, por eso nadie dice nada sobre el tema. Pero evidentemente hay un retraso. O sea, hoy vas a un supermercado argentino, la comida sale un 30% más cara que en un supermercado italiano. Digo porque acabo de venir a Italia. Las cosas que salen más baratas son los servicios públicos que están, como ustedes saben, subsidiados, pero el resto es todo mucho más caro. Un auto acá que vale $30.000, en cualquier lado vale $15.000. Es decir, eso no va a andar, digamos, en algún momento va a haber un problema. Segundo cosa que me dijiste es el precio de la soja. Fines de la década del 90 la soja valía $150. Llegó a $600 y ahora está en $320. El precio de los commodities tiende al costo de producción. Esa es una máxima, digamos. Es decir, si el costo de producción de la soja es $300, bueno, puede haber subas, bajas de acuerdo a la oferta y la demanda, pero la tendencia, los economistas lo llaman, es una curva log normal, ¿no es cierto? Que tiende a la baja, pero con saltos a la suba cuando hay algún desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esos $600 fue un desequilibrio, y si vos querés, ¿cuál es el rango hoy, de acuerdo a los costos de producción de hoy? Es entre 350 y 450. Es decir, si está entre ese valor, yo creo que es un valor para hoy. Ahora, ¿qué define eso además? Decime cómo va a estar el petróleo, cómo va a ser la relación entre las monedas, el euro y el dólar y demás. Yo diría que hoy estamos en un precio bajo, salvo que algún fundamento haya que no estamos viendo, que haga que todavía baje más algunas cuestiones. Pero hoy estamos, dentro del paradigma de hoy, bajo. Creo que el precio debería estar en un rango entre 350 y 450 dólares. Y digo también lo que dije en la noticia hoy. A mí no me preocupa el precio. Por supuesto me afecta el bolsillo, ¿no? Pero no puedo hacer nada sobre eso. Me preocupa que este año se van a sembrar 2 millones de hectáreas menos de agricultura. No me importa el P, me importa el Q, porque la cantidad es lo que genera dinámica, fletes a la economía. El precio, bueno, obviamente a veces ganas más, a veces ganas menos. ¿A qué se atribuye que se atribuye a la convergencia entre altos costos, alta presión impositiva y bajos precios internacionales. Los precios internacionales no los podemos modificar. Los altos costos dependen de esta reestructuración macroeconómica de la que hablamos. Sí podemos bajar inmediatamente la presión impositiva. Suele decirse que la siembra directa baja las emisiones de gases de efecto invernadero, sí, porque se utiliza menos combustible. ¿Hay una estimación de el aumento de emisiones por el desmonte y el avance de la frontera agropecuaria? Sí, hay indicadores sobre eso. Hay un trabajo muy interesante de un profesor de La Pampa, de Ernesto Bigliso, que ha medido esas emisiones. Nosotros, la empresa nuestra, publica todos los años su balance bajo la forma de Global Reporting Initiative, y uno de los indicadores es el indicador de emisiones que generamos. Lo de la siembra directa tiene más y menos en relación a eso, porque lo hemos estudiado. De hecho, nosotros estamos siguiendo la huella de carbono también.
Estamos haciendo un trabajo con el INTA sobre la huella de carbono. La siembra directa te disminuye las emisiones porque se usa menos combustible, pero también porque no se mineraliza materia orgánica. Al no mineralizar materia orgánica no hay dióxido de carbono. Pero el uso de fertilizantes y producción de óxido nitroso aumenta los gases de efecto invernadero. Entonces hay un balance con más y con menos que es positivo, pero no tan positivo como uno puede llegar a pensar en el caso de la siembra directa. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con desmontes, la quema de los productos y demás, eso es muy importante. Quiero decir algunas cosas, Sergio. La agricultura en Argentina, en un 90% se hace sobre las tierras de la llanura pampeana, que no era un área de bosques, eran áreas de pajonales y pastizales. El 10% solamente ha avanzado sobre los montes y bosques, básicamente en el NEA y en el NOA. Y yo creo que es bastante fácil, o sería fácil resolver el problema en Argentina, porque no tenés un problema como puede tener Brasil, donde realmente toda la agricultura nueva se tiene que hacer sobre tierras de desmonte, ya sea de los cerrados o del sistema amazónico, ¿no? Creo que en Argentina podemos hacer algo muy bueno a partir del ordenamiento territorial, la aplicación de ley de bosques y demás. ¿Preguntas más? ¿Puedo? Bueno, yo quería hacer una pregunta referida al tema de las malezas, que usted sabe mejor que yo que están, según me han comentado algunos especialistas, descontroladas. Cuando comenzaron con el tema de la soja transgénica, todo lo resolvía el glifosato, y ahora el glifosato, más allá de que se convirtió así en un enemigo público número 1, no sirve para demasiado. Hay entre 14 y 20 que ya no responden. El tema es que en el campo están aplicando de todo. Quería saber, bueno, qué propuesta tenía, digamos, no sé, van a diseñar nuevos agroquímicos. ¿Tienen pensado cómo controlar eso? ¿Va a ser una mezcla de proceso con insumo? Muy bien. Mira, la realidad es que cuando salió el glifosato y el glifosato resolvía todo, todos los que sabemos algo de biología y esperábamos que en algún momento haya resistencia. Que no haya aparecido resistencia durante 15 años fue una notición para nosotros, una sorpresa. O sea, que es común que en la naturaleza se generen estos procesos. ¿Por qué apareció mucho más rápido la resistencia? Es por el monocultivo de soja. Al no haber rotación con otros cultivos, las malezas resistentes lograron propagarse mucho más rápido y demás. El monocultivo es una reacción defensiva del productor frente a la agresión que ha tenido el trigo y el maíz. Es decir, que es un tema de política de Estado nuevamente, porque en general el productor culturalmente quiere diversificar. Cualquier productor quiere poner los huevos en distinta canasta. El hacer trigo, por ejemplo, le permite usar la maquinaria a lo largo del año mucho mejor, la parte financiera y demás. Esto ha sido uno de los, llamados así, costos ocultos de esta política impositiva basada en las retenciones. ¿Cómo resolver el problema de las malezas resistentes? Las rotaciones, que es uno de los puntos que debería ayudar a controlar, y como bien vos decís, se volvieron a usar agroquímicos que habían dejado de usarse por el uso del glifosato. Entonces ahí hay un impacto, hay una presión, digamos así, de fitosanitarios sobre el medio mucho mayor que antes. Terminaremos haciéndole un monumento al glifosato. Sí, una pregunta a raíz de algunas entrevistas que dio, algún análisis que pueda hacer de la situación de las economías regionales y de cómo se podría revertir por ahí alguna situación de crisis que están sufriendo, ¿no? Sí, son distintos problemas para cada una. Hay problemas más de fondo, tecnológicos, estructurales y demás, en el caso de las frutas, por ahí y demás. Hay problemas más de pérdida de mercados vinculados con el tipo de cambio, en el caso del vino. Es decir, que cada economía regional tiene su propio paquete de problemas y yo creo que hay que generar estudios rápidos para entender cuáles son los cuellos de botella en la competitividad de cada uno de esos casos. Pero, por ejemplo, el sector frutícola del Alto Valle emplea casi más gente que la industria automotriz. Entonces, bueno, uno no la ve porque no está en el cordón Buenos Aires-Rosario, pero es gravísimo lo que está pasando. Y ahora ya esto está invadiendo también los temas de la agricultura tradicional y de gran escala. O sea, vas a Salta o a Tucumán o
Huachaco, Formosa y demás, y la crisis es muy grande. Ante la definición de que el sector agropecuario es bruto, como me decías, ¿cómo te imaginás ese pasaje hacia la biotecnología, esta especie de fábrica de semillas que describiste y alimentos? Sí, dije bruto, me incluí dentro de eso. No, el sector no es tan bruto. El sector agropecuario argentino es un sector que a nivel mundial es el que más rápidamente adopta tecnología. Esto está medido. Es el sector agropecuario más joven en términos de edad promedio, ¿no? Y además el más dinámico. Es un sector, digamos, donde toda la gente se prepara, estudia. El posgrado de agronegocios de la Universidad de Buenos Aires, la Austral tiene uno también y hay varios, han pasado miles de alumnos. Se calcula más o menos unos 4.000 alumnos en total, muchos alumnos de Latinoamérica. O sea, se han formado generaciones ya ahora, o una generación de técnicos vinculados con los agronegocios de alta calidad. No, es sofisticado. Y lo que necesitamos, sí, del Estado son cosas como dijeron hoy, la ley de semillas, que nos atrasa. La mayoría del comercio de semillas hoy es ilegal. Tenemos muchos problemas para que se pague el tema de regalías o cómo cubrir o cómo compensar al obtentor. Es como que tuviéramos un SADAIC que no le puede pagar a los autores y compositores, ¿no? Entonces no hay incentivo para hacer música nueva. Tenemos grandes desafíos en ese tema, pero el productor está preparado para adoptar esa tecnología rápidamente y de la mejor manera posible. Sí. Pensaba, hay una en el agro, yo hablo frecuentemente, y hay como una sensación de que a partir de las elecciones, si no gana el heredero de este modelo, viene la felicidad, no sé, florecen los árboles, surge el trigo, ¿no? Hay como una fantasía de que, o sea, es como, yo siento que se ponen como la meta es llegar y ganar las elecciones y después parece que todo solo se va a solucionar. Sí. Eso quería preguntarte qué vos ves que puede. Yo creo que pasar cualquier candidato hoy, por lo menos los tres que están en condiciones de ganar, tienen claro este problema y lo van a resolver rápidamente. Creo. Sería muy loco que no lo resuelvan rápidamente, porque no es un problema del sector agropecuario. Argentina necesita exportar dólares para que entren dólares para poder eliminar los problemas que tenemos de tipo de cambio y demás. Es el A más B. Deberían suicidarse no hacerlo. Yo creo que cualquiera va a generar condiciones para que aumente la producción, para que se pueda exportar. Sí. El problema no es eso, ¿no? Para Argentina que viene. Creo que el problema es de qué manera armamos una transición de acomodamiento de todas las distorsiones que hay sin que tenga costo social o que tenga el menor costo social. Creo que ese es el debate. No, ni siquiera el debate, es qué ingeniería vamos a usar para que eso ocurra de la mejor manera posible. Creo que el sector agropecuario es parte de la solución, porque el sector agropecuario, pudiendo exportar y demás, generando más dólares, podría generar parte de la solución del problema. Esto es el corto plazo. Después, ¿qué viene de ahí? Porque, por ejemplo, la expansión en los 90 del agro se hizo con siembra directa, con pools, eso se acabó por la falta de competitividad. Sí, ¿Qué viene? Miren, hay un dato que no es mío, es del PEA 2020, del plan estratégico que hizo el gobierno. El Ministerio de Agricultura, cuando estaba Julián Domínguez, hizo un plan estratégico llamado el PEA 2020, que decía que Argentina va a pasar de producir de 100 a 160 millones de toneladas, y daba un dato que para mí es significativo, es el dato de la década, que es que la aplicación del PEA generará un incremento en el PBI argentino anual por sí solo del 3,5%. Es decir, que si Argentina crece al 3%, con el PEA crece al 6,5%. Es muy impresionante el dato, es muy impresionante. Es decir, que es la primera vez, es paradójico, ¿no?
pero es la primera vez que un gobierno reconoce y le pone números a la importancia del sector. Perdón, la última, cierto. No, bueno, ya usted mencionó recién lo del tema del PEA. En el PEA había una serie de objetivos en cuanto a cosecha, granar y el incremento, esto que comentaba, pero también hablaba del aumento de la superficie sembrada en Argentina. En este momento creo que estamos en 31 millones más o menos. Sí, llegó a 35. Bueno, en el PEA se dice que vamos a llegar a 42. Yo digo, justamente desde el sector, ¿sobre qué se va a sembrar? Digo, porque si se va a aumentar la superficie, quiero saber esa superficie que falta, esos casi 10 millones de hectáreas. Ellos estiman eso desde agriculturización de zonas intraagrícolas, hay una parte, o sea, se podría hacer más agricultura en las zonas donde se hace agricultura. Una expansión de la frontera hacia La Pampa, Entre Ríos, algunos sectores de Córdoba, y una parte en el NEA y en el NOA. ¿Pero se puede seguir extendiendo la frontera, digamos? Yo lo del NEA y del NOA creo que hay que tener mucho cuidado y no le pondría mucha rigidez, digamos, en la expansión agrícola ahí. En las otras zonas, llamamos así, pampeanas, yo creo que sí. Sí, sin problemas. Sí, no haya habido complicaciones con el tema de lluvias y, digamos, en la parte de bosques que se talaron y demás, que eran en parte los que hacían que las lluvias no impactaran tanto. Digo. Está bien, pero eso no tiene que ver con los problemas que hubieron en las yungas, no tiene que ver para mí con la agricultura, porque es aguas arriba del problema. Son no dije arrastres el tema del que desmonte, digo, ¿qué es lo que pasa con eso? Sí, yo creo que lo que tiene que haber es un ordenamiento territorial que diga claramente qué se puede desmontar y qué no. Pero sería duro en eso. Sí, pero no han avanzado ni con el inventario de bosques, digo, en la parte previa, como para poder legislar. Algunas provincias lo han hecho, pero es laxa la aplicación. Yo creo que hay que tener algún tipo de coordinación mayor desde el Estado Nacional, pero hay provincias que lo hicieron. Salta lo hizo, Formosa también, el Chaco está en camino. Lo que hay que hacer es que lo hagan y que se cumpla.